Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nidia Vera y soy aspirante a la licenciatura en Nutrición Aplicada de la UNADEM. Esta actividad es presentación multimedia y exposición de resultados. En el siguiente video les voy a presentar mi proyecto de investigación que tiene por tema educación nutricional en niños de edad escolar en México. Y bueno, ¿por qué me pareció tan importante este tema? La UNICEF nos dice que los niños en edad escolar están en una etapa que aviva su desarrollo intelectual. En esta etapa consolidan sus capacidades físicas, aprenden los modos de relacionarse con los demás y aceleran la formación de su identidad y su autoestima. Esto nos quiere decir que están en una etapa en la que es muy fácil que adquieran nuevos conocimientos y costumbres, su mente está muy abierta, están muy propensos a adquirir hábitos que van a continuar con ellos el resto de sus vidas. Entonces me parece que es muy importante que se les brinde educación nutricional desde esta etapa, que la edad escolar es de 6 a 11 años, que se les brinde esta educación para que puedan ser conocimientos que apliquen por el resto de sus vidas. El objetivo principal de la investigación es conocer cómo influye en la salud de los niños el nivel de educación nutricional brindado tanto en las escuelas como por los padres de familia, pero me parece más importante la educación que les brindan los padres de familia, ya que si ellos no tienen buenas costumbres alimenticias, se las van a heredar a sus hijos. Y por más que en la escuela les den cursos o los capaciten sobre una alimentación saludable, lo que ven en casa es generalmente lo que van a continuar haciendo. Los conceptos básicos que utilizamos para esta investigación fueron obviamente la nutrición infantil, la educación nutricional y el problema de obesidad en México. La metodología de trabajo empezó con un plan de trabajo en el cual definimos las fechas en las que íbamos a hacer cada una de las actividades de la investigación. Para esto utilizamos un diagrama de Gantt. Seguido de esto, empezamos con la recopilación de fuentes bibliográficas, que fue donde definimos el marco teórico y donde definimos también los conceptos básicos que les mencioné, como la nutrición y la obesidad infantil. La segunda actividad fue una bitácora de investigación. Esta fue una investigación de campo en la cual acudí a dos lugares. El primero fue un restaurante de desayunos en donde pude observar a varias familias en un desayuno de domingo. Observé los alimentos principales de los niños, que sobre todo eran hot cakes, y las costumbres que tienen algunas familias. Y también acudí a una plática sobre nutrición en la que acudieron educadores y padres de familia. La siguiente actividad fue una entrevista. Durante la investigación de campo elegí a dos sujetos que fueron dos madres de familia y a ellas las seleccioné para una entrevista. Y la última actividad fue una encuesta y más adelante vamos a ver los resultados de esta encuesta. Se realizaron dos entrevistas. La primera fue a Carolina. Ella tiene 28 años y tiene dos hijos, uno de 7 años y uno de 10. Los puntos que me parecieron más importantes de esta entrevista fue que Carolina me comentó que sí conoce el plato del bien comer, pero generalmente no lo aplica. Ella comenta que la mayoría de sus comidas son muy caseras y les da a sus hijos, por ejemplo, proteína y arroz y frijoles y a veces una ensalada. Entonces ella considera que es una alimentación balanceada y no necesita una guía para alimentar a los niños. Tampoco considera importante leer las etiquetas, se fija nada más en los componentes principales, que es lo que viene al frente del producto. Y me comenta también que sus hijos sí tienen clases de nutrición básica, les dan algunas recetas saludables y sin embargo no conoce ningún programa para padres, ni en el centro de salud ni en la escuela de los niños. La siguiente entrevistada fue Celina, de 31 años con una hija de 6 años. La alimentación de ellas es muy diferente, ya que ellas consultan a un nutriólogo, entonces él les va diciendo las porciones que requiere para cada etapa de su crecimiento. También comenta que le gusta leer las etiquetas de los productos porque le gusta alimentarse con lo menos procesado que se pueda. Y su hija no tiene clases de nutrición en su escuela y coincide con Carolina en que no conoce ningún programa para padres. A continuación vamos a ver los resultados de las encuestas.
Las encuestas se realizaron a una población de 10 personas, que todas de ellas fueron madres de familia. Las edades de las mamás eran entre 21 y 42 años, el número de hijos entre 1 a 4 hijos y la edad de los niños de una media de 8.9 años. La primera pregunta es si sus hijos padecen sobrepeso u obesidad. El 30% contestó que sí, uno de sus hijos efectivamente padece sobrepeso u obesidad, y el 70% contestó que no. Esto se relaciona mucho con la siguiente pregunta, que fue si conocen los requerimientos nutricionales para cada etapa de la vida de crecimiento de los niños. Y el 40% contestó que no y el 60% contestó que sí. Esto puede estar muy relacionado con el índice relativamente bajo de obesidad que se presentó en la primera pregunta. En la pregunta de si imparten algún curso de nutrición en la escuela de sus hijos, el 60% me indicó que no y el 40% que sí. De ese 40%, el 30% son niños que acuden a escuelas privadas. Entonces ellos tienen otra clase de cursos. La siguiente pregunta, que a mí me parece muy importante, es si conoce el plato del bien comer. El plato del bien comer es una tabla muy dinámica y muy sencilla de comprender, y me parece importante que todos la conozcan. El 70% contestó que sí la conocen y el 30% que no. Eh, únicamente el 30% contestó que sí lo aplican, a pesar de que el 70% lo conoce, únicamente el 30% lo aplica. El otro 30% no aplica este método en la comida de sus hijos. El 10% contestó que a veces, y bueno, el 30% restante corresponde al 30% que no conoce el método del plato del bien comer. Y la pregunta de cuántas comidas realizan al día me pareció interesante, porque los niños generalmente no se acaban una porción de comida completa en una sola ocasión. Como que tienen que estar picando, tienen que estar consumiendo algunos snacks porque se aburren si les pones una cantidad muy grande, ¿no? Y la mayoría me contestó que realizan únicamente 3 comidas al día, y otras 3 personas contestaron que 5. El máximo fueron 6. El consumo de refrescos o bebidas azucaradas resultó muy alto. La opción A es casi nunca, y únicamente el 30% contestaron esto. Y la opción B, que es una vez a la semana, corresponde al otro 30%. Y la opción C, que obtuvo el 40%, son 2 veces o más a la semana. Esto me parece alarmante, ya que los niños no deberían estar expuestos a tantas cantidades de azúcar como lo tienen el refresco o las bebidas azucaradas. Y la siguiente pregunta es el consumo de comida rápida. Aquí el porcentaje fue menor. El 50% contestó que casi nunca lo consumen. Y las opciones de esta pregunta eran pizza, hamburguesas, tacos, frituras, cosas así. Mm, el 40% contestó que una vez a la semana, que puede ser en fin de semana, a lo mejor los días que los niños descansan, les dan algún dulce o alguna comida rápida. Y el 10% contestó que 2 veces o más a la semana. En cuanto a la actividad física, la mayoría practica entre 2 a 4 horas. Esto es el tiempo mínimo que se les pone en las escuelas. Entonces es muy probable que esas 2 a 4 horas sean la actividad física de la escuela. Únicamente el 20% contestó que 5 o más horas. Esto corresponde a mamás que llevan a los niños a clases extracurriculares. Y la última pregunta, que me pareció que podía ser interesante, es ¿cuál es el platillo favorito de los niños? Aquí podemos ver cuáles son las elecciones de los niños, y pues no siempre son las más saludables. La mayoría contestó que pizza. El único platillo saludable fue pollo con brócoli y tal vez el teriyaki, pero de ahí en fuera fueron nuggets de pollo, hamburguesas, panes, quesadillas y pastas. Esto quiere decir que los niños no están tan conscientes de qué es una alimentación saludable y qué platillos deberían elegir.
Como conclusión puedo decir que fue una investigación muy productiva, se obtuvieron muchos datos interesantes y es más que nada una invitación a hacer más extenso este tema, a hacer una investigación más grande donde se involucre no solamente madres de familia, sino también maestros y educadores que son los que están también en contacto con los niños. Y debemos tomarle mucha importancia a este tema, crear programas, métodos didácticos como el plato del buen comer, para que los conocimientos se arraiguen en los niños desde muy pequeños y puedan continuar con este tipo de hábitos por el resto de sus vidas y que no sea como ponerse a dieta, que no se les haga algo difícil, sino que lo vean como algo natural, como algo que hacen por gusto. Y pues esta etapa de 6 a 11 años me parece que es una muy buena etapa para plantear estos conocimientos. Y sería todo. Muchas gracias.